Muy buenas a todos, compañeros, compañeras, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Para el día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo uno de los grandes clásicos de la literatura de terror, Drácula. Claro que sí. Drácula, compañeros, muchos lo conocerán por el cine y así, pero ya vamos a llegar ahí. Drácula es una novela que fue escrita por el célebre Bram Stoker, un escritor que nació en 1847 y murió en 1912, pero antes nos dejó esta joyita publicada en 1897, una de las mejores obras, la más famosa, la más famosa obra literaria de vampiros, del género de vampiros, y que ha sido inspiración de un montón de otras obras literarias de este mismo género. Es una novela que está escrita en un subgénero que se llama novela epistolar, que consiste en utilizar cartas, documentos, diarios, telegramas y así para contarnos la historia, para generarnos suspenso y tensión. Que al inicio cuesta un poquito acostumbrarse, pero una vez que ya usted se mete en la lectura va a notar que no es nada del otro mundo, no es tan complicado y de hecho es muy entretenido. El libro no lo van a poder leer en un día, porque son más o menos 430 y tantas páginas, 431 páginas, 32 por ahí así, así que tienen que sacar el rato para leerlo y vale la pena invertir ese tiempo, por lo menos 2 semanas, 3 semanas para leerlo bien, porque lo pueden leer antes, pero para comprenderlo mejor, mejor tomarse el tiempo, ¿verdad? Bien, compañeros, cuando comiencen a leer este libro van a notar que el personaje principal, o sea, Drácula, se siente muy natural, se siente como muy real. Dicen, mira, Drácula podría existir, los vampiros podrían ser reales. Hay muchas personas, de hecho, que creen que los vampiros existen. Hay gente que dice, mira, en algún lado vi un vampiro, qué sé yo, ahí viven vampiros, tal, qué sé yo, así, ¿verdad? Hay gente que cree en eso. Sin embargo, este personaje de aquí, Drácula, sí existe. Drácula es real, 100% real, no fake. Eh, es un personaje de la historia, de hecho, y sí, por si no lo sabían, está inspirado en Vlad Tepes, Vlad, el príncipe de Valaquia, quien nació más o menos en el año 1431, por ahí así, y murió en 1477. Eh, y pues sí, era muy famoso, era un famoso sanguinario conocido como Vlad el Empalador. ¿Y por qué era el empalador? Pues porque él empalaba a sus enemigos. Para el que no sepa lo que es empalar, búsquenlo en Google. Eh, pero yo no les voy a contar porque es muy gráfico y muy violento. Pero sí, entonces Drácula es real. Es un personaje que vivió y existió. Así que sí, Drácula existe. Claro que sí, existen los anales de la historia. Además, se utilizaron pues personajes o mitología y folclore de, pues, de civilizaciones de Europa y África y así, o sea, que le dan un poco más de realismo, pues porque son mitos que la gente pues cree que son reales y así, entonces pues le da un poquito más de realismo al personaje. La obra consta de relativamente pocos personajes, es decir, unos cuantos son los importantes, pues el conde Drácula, Abraham Van Helsing, que muchos han escuchado el nombre por la película Van Helsing, pero no tiene nada que ver. Esa película no es una adaptación de este libro, claro que no, lo único que tiene de este libro es el nombre de Van Helsing y el de Drácula, nada más, ya. Bueno, y que es en Transilvania y tal, pero en sí, no tiene nada que ver con este libro. Es una historia eh, alterna que nada tiene que ver. Pero sí, Abraham Van Helsing digamos que el segundo personaje principal. Luego tenemos a Jonathan Harker, el abogado, Lucy Westerna y Mina Harker, esposa de Jonathan Harker, que son pues serían los personajes. Entre otros cuantos, hay un doctor, un loquito por ahí y otros ahí, ¿verdad? Que son personajes digamos que terciarios o secundarios, por decirlo de alguna manera. Sí, pocos personajes. Eh, la obra está ambientada en 1880, 1890, en Londres, Transilvania, los Montes Cárpatos, lugares, ubicaciones reales que existen. Por eso les comentaba, el escritor se inspiró en la realidad para crear esta obra.
Todo comienza, ¿verdad? Con Drácula que vive en Transilvania en su castillo, manda a llamar a Jonathan Harker, que es un abogado, porque Drácula se quiere expandir. Y Drácula será un chupasangre, un asesino y todo lo que ustedes quieran, pero él ilegal no es. Él va todo con la legalidad y el rigor, ¿verdad? Necesario. Por eso contrata a un abogado para que le ayude con todo el trámite y todo el proceso, ¿verdad? De adquirir nuevas propiedades allá en Londres y así. Manda a llamar a Jonathan Harker, o bueno, lo contrata. Jonathan va al castillo de Drácula. Entre una serie de acontecimientos y tal, Jonathan se siente prisionero ahí en este lugar. Drácula no lo deja irse, él quiere irse pues, con su prometida y eso, pero Drácula no le permite que se vaya, ¿verdad? Como les dije, todo está relatado a manera de cartas y así, entonces van a ir transcurriendo una serie de eventos en simultáneo que nos llevan de un punto a otro, pero sin perder la controlling idea. Y resulta que Drácula pues logra irse para Londres, allá y tal, y el doctor Abraham Van Helsing, que parece que se las sabe todas en los menesteres vampirescos, va a reunir a un grupo de compañeros así para que le ayude en la misión de detener a Drácula que anda haciendo de las suyas por Londres. Y por ahí va la trama, ¿verdad? Ellos tratan de detenerlo, ¿verdad? De tener sus maquinaciones así, cosa que se vuelve muy difícil debido a la naturaleza de los poderes y habilidades del vampiro, que ya muchos conocerán, fuerza, velocidad, todo eso, pero Drácula posee unas habilidades que tal vez no son tan vistas en el cine, que son control de los animales, lobos, murciélagos, ratones y moscas y así. También hipnotiza, que eso se ve en el Hotel Transilvania, abre los ojos, hipnotiza con la mirada. Hotel Transilvania, una película malísima que no tiene nada que ver con este libro tampoco, solo lo único que tiene del libro es el personaje y ya. Eh, también tiene la habilidad de entrar en los sueños de sus víctimas y así, y por medio del mordisco que él le da a la víctima, se conecta, ¿verdad? Telepáticamente, ¿verdad? Entonces puede entrar en sus pensamientos así. Entonces todas estas habilidades hacen que atraparlo, ¿verdad? O detenerlo se vuelva más difícil, más complejo. Y así, ¿verdad? Todo va desarrollándose ahí, ellos tratan de atrapar a Drácula y tal, y así. De eso trata más o menos la obra. Eh, es bastante entretenida, es uno de los mejores libros, como les decía. Vale la pena leerlo, vale la pena sacar el rato para analizar y comprender. ¿Qué más podemos decir de este libro, compañeros? Ha inspirado un montón de películas, un montón de obras de teatro, series, anime. Hay un anime, de hecho, que se llama Helsing, que el personaje principal se llama Alucard, es un Nosferatu, que Nosferatu significa vampiro en vasco. Es un Nosferatu que se llama Alucard. Y para que no lo sepa, la palabra Alucard es Drácula al revés. O sea, hasta en Japón se han inspirado para crear obras, ¿verdad? En base a este personaje. También un montón de películas que llevan el de nombre Drácula y tal cosa, o Drácula y lo otro, Drácula y aquí, Drácula y allá. Además de otro montón de películas en las que pues se utiliza el personaje como recurso. Por ejemplo, Blade, el cazador de vampiros, es un hombre que caza vampiros y tal, y creo que en la tercera entrega, el enemigo es Drácula, ¿verdad? También ha inspirado series animadas o películas animadas, como el caso del Hotel Transilvania, película malísima. También en otra serie, por ejemplo en Netflix hay una serie que se llama Drácula, así tal cual Drácula, que utiliza varios personajes, pero le da un enfoque distinto a la obra. También por Van Helsing, la película, que como les decía no tiene nada que ver con el libro. Eh, Hay una película que se llama Drácula, la historia jamás contada, que lo único que tiene es más o menos el plot, ahí, ¿verdad? El escenario y el personaje. Y no es una adaptación del libro tal cual, sino pues es una inspiración del libro. Y además, hay, ¿cómo se llama? Otros libros y películas que toman como referencia al vampiro, pero no literalmente al personaje, ¿verdad? O sea, se inspiran en el personaje, pero no utilizan al personaje. Por ejemplo, las películas de Inframundo y así, que pues de vampiros, siempre es lobo y así que eh, digan lo que quieran, pónganle los nombres que quieran, están inspirados en Drácula.
En los cómics de Marvel Comics, hay un personaje, un villano que es Drácula. Es este Drácula y así. Entonces el personaje es muy utilizado, ¿verdad? En las obras actuales, ¿verdad? Y en el cine y así moderno. Eh, ¿Por qué? Porque pues la gente reconoce el valor que tiene pues este personaje. Entonces, compañeros, recomendadísimo este libro. Ojalá que lo puedan leer, ojalá que les guste, que se metan en el asunto y lo lean completo. Y cualquier cosa, ¿verdad? Si quieren les cuento más detalles, pero en sí esto es todo lo que hay que saber, o sea, más o menos en síntesis para que ustedes lo lean. Y nada, compañeros, nos vemos ahí en el siguiente video. Denle me gusta, compartir, suscríbanse por favor a este canal para que sigamos creciendo. Y nada, compañeros, nos vemos en la próxima. Chao.